Listo, listo, ya me están diciendo que me escuchan muy bien. Bueno, pues mil gracias a todos por su paciencia. Estos son eh, algunos retos tecnológicos que nos pone hoy en día la virtualidad. Bueno, entonces recordarles que vamos a generar unas constancias, importantísimo que puedan estar con nosotros durante el 80%, ojalá pues durante toda la audiencia, durante todo el foro QualiTips. Vamos a enviarles entonces a través del chat también el enlace en donde ustedes podrán descargar su constancia en 48 horas y vamos a tener la opción de chat y también el módulo de preguntas y respuestas. De nuevo, entonces me presento, mi nombre es Claudia Gil, estaré aquí acompañando este espacio del Foro QualiTips, agradecerles a todos por su asistencia y bueno, quisiera entonces presentar a la doctora Elsa Morales y me voy a atrever acá a leer precisamente parte, solo un poquito de su historia profesional, porque sé que tiene muchísima experiencia y nos va a aportar muchísimo en este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Es de la doctora Elsa Morales Ramírez, es bacterióloga de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander. Tiene una especialización en docencia universitaria, aparte de eso tiene también una especialización en gerencia en servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia y adicionalmente está o hizo ya una maestría en la Universidad Central de Venezuela en parasitología, que es precisamente el tema que nos une el día de hoy sobre el que vamos a hablar. Tiene adicionalmente una experiencia profesional. Ella trabajó en la Secretaría de Salud de Santander y fue la coordinadora del programa de lepra y de leishmaniasis. Adicionalmente trabajó en laboratorios privados y tiene una experiencia de 25 años en la docencia en la Universidad de Santander UES. Adicionalmente ha trabajado también como docente en el programa de bacteriología del laboratorio clínico de medicina microbiología y hoy y desde el 2020 trabajo como directora del programa de control de calidad externo en parasitología en Proasecal. Bueno, espero, doctora, que haya realizado una buena lectura de su currículum. Me alegra enormemente que pueda estar acá con nosotros compartiendo este espacio, este foro QualiTips, que el tema es Urbanorum, ¿es o no es controversia? Entonces quisiera darle la palabra para que podamos iniciar con este espacio. Bueno, Claudia, entonces voy a permitirme compartir las diapositivas. Me informan cualquier cosita. Claro que sí. Ahí están viendo. Voy a poner la presentación. Sí, ¿Me la vemos dicen? muy bien. Claudia, ahí se está viendo la presentación y me están escuchando. Muy bien, así es. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces muy buenas noches. Como dijo Claudia, vamos a tener un pequeño conversatorio sobre una estructura a la que se le ha dado el nombre de Urbanorum y que sabemos que se está reportando como un parásito. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esa estructura. El título, pues, Urbanorum, ¿es o no es? Vamos a ver en qué quedamos al final de este pequeño conversatorio. Entonces, les doy el cordial saludo desde la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Santander. Esta foto fue tomada precisamente a las 6 de la tarde para que nos ambientáramos. ¿Okay? Bueno, entonces, primero que todo, hago referencia a unos términos que vamos a tener que tener en cuenta porque más adelante vamos a aplicarlos, digámoslo así. Estos términos son los de clasificación, taxonomía y sistemática. El término clasificación, cuando nosotros buscamos los significados, hace referencia a una agrupación dependiendo de unas características. En este caso, cuando estamos refiriéndonos a seres vivos, específicamente a parásitos, que es lo que nos interesa en este momento, entonces se tienen en cuenta características físicas, características morfológicas, o sea, la parte de morfología interna, externa, y todo eso se hace a través, si estamos hablando de parásitos grandes, estilo gusanos, nematos, pues las vemos a simple vista, y en otros casos nos toca acudir a la microscopía. Además, para poder llegar a hacer una clasificación no es tan a priori, ¿cierto? Hay que mirar una serie de características y tenemos que ver la parte de embriología, de dónde proviene.
Ahora, otro término que me interesa que hablemos es taxonomía. Cuando hablamos de taxonomía, estamos hablando también de una clasificación, pero ya es una clasificación mucho más ordenada y de forma jerárquica. O sea, vamos a ir de lo más grande a lo más particular. Entonces, en esa clasificación, si nos vamos a la clasificación del Linneo, que la hizo en 1758 y que es válida hasta nuestros días, él hablaba solamente de 4 categorías, que era clase, orden, género y especie. Hoy en día sabemos que hay muchas más, porque está eh, familias, subclases, superclases, etcétera. Pero digamos que estas fueron las básicas que estableció Linneo y que desde ese momento hasta nuestros días todavía sigue vigente. Más adelante, Darwin le adicionó algo a esa clasificación. Además de hacer esa clasificación taxonómica, que es jerárquica, también le incluyó la parte de filogenética, que es lo que hoy en día se está retomando y que hace referencia a los clados, a la filogenia, a un tronco común donde están todos los seres vivos, y de ese tronco común empiezan a salir diferentes ramas que permiten irlos clasificando a los seres vivos dependiendo de unas características comunes. Y cada vez se va haciendo muchas más y más ramificaciones, ¿ok? Entonces, es algo que no se hace de la noche a la mañana, que es un estudio que lleva muchísimos años para llegar a ser una clasificación y una taxonomía. Cuando ya se tiene esa clasificación y esa taxonomía, se puede hablar de que hay una sistemática. Básicamente estamos hablando de morfología. Claro, dentro de morfología también se han incluido dentro de la parte taxonómica, por ejemplo, los medios de locomoción, que es algo que se utiliza mucho para clasificar a los protozoos. Ya con esa parte clara, entonces nos pasamos a la nomenclatura, que viene siendo el nombre que se le da a un ser vivo. En este caso, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de los parásitos. Siempre se aplican unos nombres que provienen de unos taxones. Y al momento actual todavía se aplica la taxonomía de Linneo, que es binomial. ¿Qué quiere decir? Que los nombres de los parásitos llevan un género y una especie. El género, como ustedes saben, siempre vamos a iniciarlo con una letra mayúscula y el género va a ir todo en minúscula, que es algo que de pronto los que han recibido los informes siempre les recalco en las correcciones que les hago, ¿no? Por favor, tengamos en cuenta la taxonomía. Entonces, todo eso nos lleva a saber cómo se ha podido clasificar a través del tiempo, a través de la historia y con métodos científicos a cualquier microorganismo. Entonces, hay un rigor científico. De ese punto quería que partiéramos. Ahora, si no llegase a pasar la diapositiva, me avisan, por favor. Hablemos un poquito de lo que es el rigor y la integridad científica. Eso ha ido variando, pero en la actualidad los que más han hablado de ese rigor científico son 2 investigadores. Y viene a colación algo que estuve revisando y que proviene del 2016 y que no ha cambiado mucho. ¿Qué dicen ellos? Que cuando vamos a incluir un nuevo microorganismo o un organismo, porque puede ser macro, en la taxonomía son indispensables 2 componentes. Uno, el componente ético, o sea, yo no me puedo saltar ninguna de las reglas que me dice el código de zoología. Y el otro componente importante es el metodológico. Ustedes saben lo que es, o los componentes de un estudio científico, todo lo que lleva, ¿no? Son varios componentes. Discúlpenme, me toca estar tomando agua porque estoy saliendo de una faringitis. Entonces, se tienen que cumplir esos 2 componentes para que el estudio que se publica tenga la suficiente confiabilidad, ¿ya? ¿Qué nos recalcan estos investigadores? La redundancia en el diseño experimental, o sea, que no se haga una vez, sino muchas veces, que se puedan utilizar controles positivos, controles negativos, y que se hagan muchísimas réplicas. Otra característica que nos piden es que haya un análisis estadístico sólido, robusto, donde se apliquen de verdad métodos estadísticos actualizados. Que el investigador esté dispuesto a hacer un reconocimiento de errores, porque todos a veces en nuestro afán, en querer demostrar algo, publicamos cosas
y todavía no tenemos un rigor científico. Entonces podemos tener muchas fuentes de error y eso hay que reconocerlo. Otra característica es la precaución cuando se está haciendo todo el método científico para evitar aquellos errores lógicos. Hay cosas muy simples que desde nuestra formación básica uno tiene que tener en cuenta cuando va a interpretar los datos. Y la última, volvemos a la parte ética, que es la honestidad intelectual, ¿sí? Entonces, cuando ya postulamos un nuevo ser vivo, debe ser porque hemos cumplido con todo el rigor científico. Resulta que, digamos que hay una entidad, la NIH, que es la, digamos, empresa estadounidense que más promueve y ¿qué le digo yo? Y económicamente las investigaciones. ¿Qué dicen ellos? Que el rigor científico sería la aplicación científica del método científico, la aplicación estricta, perdón, del método científico para asegurar que el diseño experimental, la metodología, el análisis, la interpretación y el informe de los resultados sean sólidos e imparciales y que exigen una total transparencia. ¿Ok? Bueno, entonces ya con esas bases, quiero empezar con el tema. Resulta que el microorganismo, bueno, yo no voy a decir microorganismo, la estructura llamada Urbanorum, o conocida como Urbanorum, empezó a hacerse muy pública, muy conocida, a partir de un artículo que salió en un periódico que se llama Cátedra, que yo creo que algunos de ustedes lo han visto. Este periódico Cátedra es de circulación en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS. No es una revista científica, es un periódico que se creó con la finalidad de dar a conocer todo lo que se esté haciendo en la universidad. Se le da la posibilidad a los profesores y a los estudiantes de contar a través de ese periódico qué están haciendo en investigación, qué están haciendo en extensión, qué actividades se hacen. La idea es que tanto los estudiantes como los egresados y la comunidad en general sepan qué se está haciendo y qué está pasando en la Universidad Industrial de Santander. Pero en ningún momento lo que allí se publica tiene un rigor científico. No pasa por especialistas, no hay una casa editora como tal, ¿sí? que diga esto es válido o esto no es válido. Otra cosa que les quiero decir es que esto es de publicación, no estoy segura, pero creo que sale más o menos cada 3 meses. Ya han salido bastantes números, uno simplemente se suscribe y el periódico le llega. Ahorita le llega de manera virtual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que en el año de 2013, cuando el profesor Francisco Tirado tuvo la posibilidad de dar a conocer aquel estudio que él había hecho, le fue, digamos que se le dio la posibilidad que él lo publicara. Otra cosita que me falta decir es que los periodistas que toman estas notas no son especializados en el área científica, ¿sí? Ellos simplemente recopilan la información, la redactan y la publican. Entonces, queda claro que no es ninguna revista científica, ¿ok? Bueno, entonces empecemos con la historia. El colega nuestro, bacteriólogo, Francisco Tirado, que es egresado de la UIS, si no estoy mal, en el año 1986, se desempeñó durante algunos años en Ecopetrol, en la Policlínica, o sea, en los servicios médicos de Ecopetrol. Ustedes saben que Ecopetrol es la empresa petrolera más grande a nivel nacional que tiene nuestro país, Colombia. Entonces, él se desempeñó como bacteriólogo, allí trabajó durante 8 años, ya, en la parte del laboratorio. ¿Qué comenta él en el artículo que sale en el periódico Cátedra? Que él empezó a encontrar desde el año 1991 en las muestras de materia fecal de algunos de los usuarios que llegan a la policlínica, que son todos residentes en Barranca Bermeja, unas estructuras redondeadas y hialinas, si las ven solución salina, pero que perdón, tomaban color amarillo o naranja cuando eran sometidas al lugol. A él le llamó la atención eso y pues siguió haciendo las observaciones. Él mismo dice que inicialmente le llamó la atención y pensó que se trataba de grasa,
pero que se le hizo curioso que en repetidas ocasiones lo seguía encontrando. Las fotos que están acá es para hacer mención a la Ciénaga de San Silvestre, que es el sitio de donde proviene el agua de consumo para Barrancabermeja. Obviamente ella pasa por un acueducto donde se le hace un tratamiento, ¿okay? Y este pues es digamos, uno de los centros de salud de la policlínica. Bueno, más adelante él dice que ya no encontró solo esas estructuras redondeadas, sino que empezó a ver que a partir de esas estructuras redondeadas, él le vio unos poros, 1 o 2 poros, y que de esos poros empezaban a salir unas estructuras a las que él le dio el nombre de pseudópodos, que son unos filamentos alargados de unas dimensiones exageradas que se enrollan o se repliegan sobre sí mismos. Cuando él publicó esto, pues se creó una polémica alrededor digamos, de los bacteriólogos del mundo científico, y se creó la polémica. ¿Qué pasa? Él mismo hizo algunas pruebas. Pues en el periódico él dice que hizo varias pruebas. Ya les digo qué pruebas hizo. Entonces, le tomó muchas fotografías, hizo mucha revisión bibliográfica de todas las veces que él las encontraba, la sometía a la luz, al calor del microscopio, y al someterla al calor producía mucho más pseudópodos. Le hizo coloración con azul de metileno, no se tiñó. Empezó a hacerle otra coloración que le hizo fue la de Sil-Nielsen modificada, la que hacemos para coccidias intestinales, y tampoco tomó color. Pero sin embargo, él lo que más le llamaba la atención eran esos filamentos a lo que él llamó pseudópodos. Inicialmente él dijo que el parásito o el microorganismo se dividía por endodiogénesis, y posteriormente él dijo que no, que lo hacía por fisión binaria. Todo esto basado simplemente en lo que él podía ver a un microscopio óptico, sin ningún otro tipo de pruebas. Siguió haciendo revisión, y una vez que él terminó en Barranca, regresó a Bucaramanga y a otros sitios, trabajó como bacteriólogo, y él siguió reportando esa estructura. Dijo que la había encontrado en unos estudios que hizo no solamente en Barranca, sino también en Piedecuesta, en Florida y en Bucaramanga. O sea, estos son municipios que pertenecen al área metropolitana de Bucaramanga. Retomando la morfología, entonces él nos dice que es una estructura redondeada que tiene un tamaño entre 80 y 100 micras, que tiene una doble membrana gruesa, pero esto lo dice él, pero no lo comprueba, y que tiene 1 o 2 poros, de los cuales salen unos filamentos a los que él llamó pseudópodos. Por esas características, él lo clasificó como un protozoo, como que pertenece a la familia de las amibas tecadas, que son unas amibas que se encuentran normalmente en todo tipo de ambiente. Se puede encontrar en aguas dulces como en agua salada, y ellas forman una caparazón, y de esa caparazón, de una parte que se llama testa o boca, van a salir unos filamentos o unos posibles estructuras, que lo que va a hacer es bordearla y formarle una capa muy fuerte, una capa quística. Entonces él decía que tenía similitud con esas estructuras, ¿ya? Y de ahí él se basó para decir que era un protozoo y que pertenecía al grupo de las amibas. Además, por el hecho de emitir esos filamentos que parecían para él pseudópodos. Otra cosa que él relacionó fue las manifestaciones clínicas. Él decía que los pacientes a los cuales él les encontró esa estructura en materia fecal presentaban una diarrea de tipo secretora, o sea, una diarrea abundante, donde hay una gran cantidad de evacuación de líquidos, que tenían un pH ácido, pero que jamás les encontró ni moco, ni sangre, ni leucocitos, o sea, no había ningún tipo de inflamación. Y que en su mayoría los pacientes decían que presentaban un cólico a nivel del hipocondrio derecho, en la parte baja, y que esos síntomas solamente los presentaba al inicio de la sintomatología. Todo esto lo llevó a pensar a él que era un parásito
que estaba relacionado con las amibas y que se ubicaba a nivel de colon. Todo por, digamos, sus observaciones a simple vista. Entonces, aquí resumo lo que él reporta en su periódico de cátedra. Entonces, los primeros hallazgos los hizo en Barranca en 1991 hasta el 98. En varios estudios que él publica ahí, dice que encontró una prevalencia en 1994, 96, y el último estudio que hizo, que fue de un año, encontró una prevalencia del 10% en la población, todo en la policlínica en Barranca Bermeja. Posteriormente, él regresó a Bucaramanga y empezó a trabajar después como profesor de cátedra en el departamento de parasitología en la escuela de microbiología en la UIS. Entonces, allá empezaron a hacer diferentes estudios. Él trabajó no solamente con el programa de bacteriología, microbiología, sino también con el de medicina. Y empezaron a hacer unos estudios en conjunto con la alcaldía de Barranca Bermeja porque él tenía buenos contactos. Entonces allí empezaron a tomarle muestras a los niños y trabajaron con niños en edad escolar y encontró una prevalencia del 10% otra vez de la estructura urbana. En el año 2006 hizo otro trabajo o participó en un trabajo que hizo también la UIS, el Departamento de Salud Pública, y lo hicieron haciendo un estudio similar al anterior, pero en niños que provenían de una invasión de Girón, que es otro municipio aledaño a Bucaramanga. En esa ocasión no encontraron ningún caso de urbanol. Después, en 2007, hicieron otro estudio, también con el mismo Departamento de Salud Pública, en Piedecuesta, y allí sí encontraron otra vez algo de prevalencia. Luego, en Bucaramanga, al norte de la ciudad, en unas poblaciones que son bien desfavorecidas en los niños, también encontró una prevalencia de 2.1 y en Florida Blanca una prevalencia de 5.7. Ahora, él no trabajó en todos estos, pero sí estuvo siempre presente al hacer los diagnósticos, porque la gran mayoría de estos estudios han sido hechos por estudiantes de medicina, entonces él los asesoraba en la parte práctica. ¿Okay? Él mismo propone que se debe aislar al microorganismo, que una vez aislados se clasifiquen y se identifiquen sus antígenos, y la idea era saber si esos antígenos, si se pueden aislar, están comprometidos con toda la sintomatología que él mismo señala. Con base en eso, él dijo que esta estructura era un problema de salud pública, por lo que yo les digo que él dice que proviene de la ciénaga de San Silvestre, pero realmente nunca hizo pruebas en el agua que proviene de la ciénaga de San Silvestre. También dice que no hay bibliografía científica al respecto, solamente lo que él ha publicado, y que desde ese punto de vista era imperativo asegurar que se trataba de un microorganismo que acababa de aparecer o que estaba apareciendo, que estaba afectando a la población, que ya había colonizado el intestino de los humanos, que tenía todas las características de un protozoo, específicamente de una amiba, y que ya no se había conformado con quedarse en Barranca Bermeja, que fue el sitio de origen, sino que también ya se estaba extendiendo a otros municipios. ¿Qué pretendía él con esto? Que se diseñaran unas políticas de salud pública, especialmente en lo relativo a agua potable en Barranca. Yo estuve averiguando precisamente y ha sido un problema de toda la vida la calidad del agua en Barranca Bermeja. Sí hay servicio de acueducto, pero realmente el agua de consumo no es de la mejor calidad. Entonces, normalmente la gente para su consumo o compra el agua o utiliza otros métodos como hervirla o otros métodos adicionales. Definitivamente el agua en Barranca no es de buena calidad. ¿Ya? Él mismo dice que en 5 oportunidades y cada vez que va a Barranca se infecta. Entonces él ya se automedica y toma los medicamentos derivados de los 5 nitroimidazoles, o sea, los que normalmente usamos para los protozoos, el metronidazol o el secnidazol, y que con eso él obtiene una cura completa. Ya. Bueno, cuando él estuvo trabajando en la cátedra de parasitología,
tuvo como jefe a un doctor en parasitología, quien le propuso que por favor hiciera un estudio más detallado. La idea del doctor Francisco Pacho, a él se le conoce como Pacho, era esta propuesta que les presento acá: aislar primero al Urbanorum, secuenciar el ADN, o sea, hoy es más fácil porque disponemos de biología molecular, luego clasificarlo taxonómicamente, como les dije al principio, mirar cuáles eran los antígenos de excreción y excreción, pero ustedes saben que para poder obtener esos antígenos tenemos que cultivarlo, tiene que multiplicarse, y a partir de esos cultivos podemos empezar a obtener esos antígenos. Quería también obtener sueros de los pacientes a los que se les diagnosticara ese material, bueno, guardarlo, y quería hacer más tinciones vitales, o proponía hacer más tinciones vitales. Proponía además la microscopía electrónica, porque nos ayuda a ver al menos si hay organelas en su interior, y quería además hacer infecciones experimentales en animales para hacer pruebas tanto de patogenicidad como de susceptibilidad y resistencia a los antiparasitarios. Todo esto quedó en el papel porque el doctor Francisco nunca lo hizo. Bueno, entonces, para poderles presentar esto que estamos hablando hoy, junto con 2 estudiantes, nos dedicamos a buscar en las bases de datos científicas artículos relacionados con Urbanor. La palabra que colocamos era Urbanor. Resulta que al colocarla nos salen varios artículos en muchas de ellas, pero varios están relacionados con arquitectura. Entonces, estas fueron las bases de datos que consultamos y en las que, digamos, llegamos a encontrar fue en PubMed, que encontramos 7 artículos, en la revista Cielo, en Scopus, en ProQuest, pero algo curioso, son los mismos artículos, ¿sí?, que ahorita se los voy a presentar. El primero y el que siempre se referencia es el de el periódico Cátedra UIS. Entonces, esto como para que vean la revisión minuciosa que hicimos. Miramos en unas revistas, en una base de datos que se llama Genoma, desde el año de 1975 hasta la fecha, y no encontramos nada relacionado con eso. Este es como un pequeño recorrido por los artículos para contarles lo que hay. Si ustedes se ponen en la tarea de buscarlos, van a encontrar los mismos artículos, y en todos, al principio, van a hacer referencia a lo que dice en el periódico Cátedra UIS, que fue lo que les acabé de contar. Entonces, uno de los primeros artículos, de los más antiguos, fue del 2014 y fue en Antioquia, donde nos presentan el caso clínico de una señora que se presentó porque ella llevaba varios años con un problema de colon, con diarrea, con periodos de citites y de diarrea, y la habían tratado como si fuera problema de colon irritable. Ella dice que le daban tratamiento, pero que no, nunca le dieron con el chiste, digámoslo así, no se curaba. Entonces decidieron hacerle exámenes de rutina, cuadro hemático, uroanálisis, coprológico, todo salió normal, pero en el examen coprológico, además de que encontraron bacterias elevadas, que no sé cómo las reportan, porque es difícil que uno diga que están elevadas, porque siempre hay muchas, también encontraron gran cantidad de almidón y encontraron la estructura Urbanor. Para ellos les llamó la atención porque nunca la habían visto, empezaron a revisar la literatura existente y lo reportaron como Urbanor. Basándose en eso y en lo que dice el profesor Pacho, entonces formularon metronidazol a la señora, y la señora mágicamente se mejoró. Después se perdió la pista de la señora y no se volvió a saber qué pasó con ella. Otro artículo es de Nicaragua y fue publicado en el 2016, y también hacen referencia al parásito, al microorganismo como tal, y ellos recomiendan que se hagan una serie de coloraciones. De hecho, ellos lo hicieron, volvieron a hacer azul de metileno, verde de malaquita, tinta china, que por cierto ahorita ya no se llama tinta china, ahorita les digo cómo se llama actualmente, ya cambió el nombre. Y él, este investigador, entonces dice que también para él puede ser que se esté reproduciendo por fisión binaria. Sin embargo, hace la recomendación que se requieren muchos más estudios que permitan o rectificar o ratificar la información que se tiene hasta el momento.
Luego nos pasamos para Perú en el año 2016, donde se presenta otro caso clínico, una señora en Lima que consulta por dolor abdominal y dispepsia. Entonces ella es remitida al hospital Aurelio Díaz y dentro de los varios exámenes que le realizan un examen coprológico serial. Además, le realizan un método de concentración, dice que por centrifugación, me imagino que es por centrifugación espontánea, y le encontraron varios parásitos, Yoda blastocystis, y también le encontraron la estructura urbanora. Le hicieron la prueba de Tevenón, que para nosotros es la prueba de sangre oculta, y le salió negativa. Entonces, en este artículo, pues también hacen referencia a que encontraron esa estructura acompañada de otros protozoos. Luego en Venezuela, este doctor no es un caso clínico, sino que en la revista de la Universidad de Zulia, en la parte editorial, él hace referencia a este parásito. Y él contradice y dice que es demasiado grande para ser considerado un protozoo, que para él y para todos nosotros los que hacemos microscopía óptica y miramos materia fecal por microscopio óptico, lo hemos reportado como tejido conectivo, como tejido adiposo, y que es normal que esas grasas al romperse liberen filamentos, y esos filamentos van a tener un movimiento, pero es un movimiento transitorio, no es un movimiento efectivo, realmente no le permite a toda la estructura desplazarse, lo que se desplaza en sí son esos filamentos que tienen diferentes tamaños y diferentes grosores. ¿Qué recomienda él? Que por favor se haga un estudio científico y que además se hagan estudios controlados y aleatorizados con los pacientes que supuestamente se les encuentre para mirar la relación entre la estructura y la sintomatología del paciente. Volvemos a Perú y entonces en el 2016 se reporta, hicieron un trabajo donde recolectaron muestras de materia fecal de 96 niños con edades entre 3 y 14 años. A ellos les hicieron varias pruebas, examen coprológico, test de Graham, técnicas de sedimentación y curiosamente le encontraron todo tipo de parásitos. O sea, había una alta prevalencia y no solamente tenían uno, sino varios parásitos. Y entre todos esos múltiples parásitos encontraron otra vez la estructura de Urbanorum en un 20.8%. Entonces lo publicaron porque pues para ellos fue algo novedoso. En el 2017, entonces este doctor Herbert Silva, que es un biólogo, microbiólogo, hace referencia también en la página, en el editorial de esa revista peruana de medicina experimental, él hace referencia a la estructura. Y él dice que ha revisado y que hay varias publicaciones donde solamente se habla de la misma morfología y de la frecuencia con que se ha encontrado. Él también recomienda que se hagan estudios con mayor rigor científico. Y él dice que buscó en bases de datos y que no encontró tampoco ningún estudio que fuera científico. Entonces, ¿qué propone él también para llegar a dilucidar esta situación? Que se intente cultivar, hacer cultivo in vitro, que una vez que se pueda cultivar, entonces se analice la ultraestructura celular para ver si hay organelas. Para eso se puede utilizar microscopía electrónica. Dice también que se puede hacer análisis molecular y genético de los ácidos nucleicos, porque si es un ser vivo los tiene que tener, y que también se busquen las enzimas mitocondriales. Y pide además los estudios filogenéticos para poder hacer la clasificación como tal. Pasamos a Brasil en el año 2018, donde reportan el primer caso, y para ellos fue muy importante reportar este caso de una señora de origen rural, dedicada a las labores del campo, y donde también al hacerle un examen coprológico por sedimentación normal, sedimentación espontánea, encuentran también la estructura y la registran como el primer caso que se encuentra en Brasil. Sin embargo, sugiere que se haga otro tipo de diagnósticos. Y en el mismo año 2018 en Brasil, entonces en el Congreso de Infectología se presenta un póster donde hacen referencia a los casos que se han reportado hasta la fecha y hablan específicamente en Brasil.
y hablan de unos estudios que hicieron donde recolectaron 5.786 muestras en un periodo más o menos de un mes y encontraron la estructura urbanorum en 1.45% en todas las personas que, perdón, en los pacientes en los que los encontraron, todos provenían de Sao Paulo. Y de último, les dejo esta porque me pareció que iba a ser la que nos iba a ayudar, pero no resultó tal. Y es un trabajo de grado realizado por un estudiante para obtener el título de licenciatura en enfermería. Esto fue en la Universidad de Ecuador, Universidad Estatal Ecuador. ¿Qué pasó? Esto se trató lo que nosotros llamamos una monografía, porque fue una investigación documental. Recopiló toda la información, que son los mismos artículos, y con base en esa información, lo que hizo fue tratar de organizar esa información y clasificarlo y ubicar al posible microorganismo. Entonces le hizo esta ubicación dentro del reino, subreino, la clase, en el filum Sarcomastigófora, porque ahí están las amibas y por su relación, Rhizópodos, porque se desplaza por medio de pseudópodos, habló de que había una reproducción asexual, que su medio de locomoción por pseudópodos, que el reservorio era el ser humano, o sea, básicamente toda la información lo que hizo fue organizar. Y dijo que no era patógena y que habían dos formas de transmisión, una directa, que puede ser a través de gotas de saliva, o una indirecta, que era por fecalismo. La distribución geográfica, entonces la ubicó en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, le faltó Nicaragua. Pero vuelvo y le repito, esto para hacer esta clasificación fue hipotéticamente, o sea, ella recopiló esa información solamente documental y lo que hizo fue organizar esa información. ¿Ya? Entonces, ya con esto que tengo acá, yo quisiera lanzar unas preguntitas y que ya interactuemos, porque yo he hablado bastante. Entonces, Claudia, voy a lanzar la primera pregunta y la idea es que nuestros participantes puedan contestar a través del chat, porque pues yo no puedo escucharlos en este momento y Claudia nos hace el favor y nos comenta las respuestas. Entonces, les voy a lanzar la primera pregunta. Listo, yo voy a estar entonces pendiente del chat, a ver qué nos van contestando y vamos mirando qué respuestas vamos teniendo. Invitamos a todos a que participen para que podamos ir mirando cómo vamos en el tema. A ver, ¿qué nos dicen? Están como tímidos, doctora Elsa. ¿Verdad? O sea que yo lo que he dicho nada que ver. Bueno, ya está por acá. Ya nos están respondiendo, entonces nos dicen ninguna, pseudópodos, protozoarios, ninguna definida, tiene pseudópodos y es una membrana gruesa, nuevamente pseudópodos, posible fase de quiste, definitivamente ninguna. Acá en Guatemala también se han reportado algunos, nos informa María Fernanda Molina. Nos dicen que ninguna, parece acúmulo de grasa, que al presionarlo salen los llamados pseudópodos. No es un parásito por donde se vea, creería que ninguna. Nos responden muchos que ninguna. Y también nos dicen mucho sobre los pseudópodos, protozoarios, pero digamos que resalta la respuesta ninguna. Es presente en heces diarreicas, estructura hialina con pseudópodos. Jamás lo han visto. Es alguna de las respuestas también. Presencia de doble membrana, difícil de generarse naturalmente. Y bueno, digamos Bueno, que... estaban tímidos, pero ahora sí se ¡Ey! hicieron. Dejen un poquito para las otras dos preguntas, ¿ok? Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, Digamos, pasemos a la segunda pregunta. muy bien. Bueno, entonces vamos a darles también un tiempito, así como con la primera, a ver qué nos cuentan de esta
Pregunta, cuando tienes dudas en el reconocimiento de un parásito o estructura y necesitas hacer el reporte, ¿qué fuentes consulta? Bueno, entonces nos dicen libros de parasitología, Facebook y otras redes de bacteriólogos, bibliografía web, bibliografía acreditada. Bueno, también nos dicen la llamada a un amigo, es muy válida, y libros de parasitología, La atlas, llamada al profesor, a mí me llama a así continuación. es. En este caso será la llamada de la doctora Elsa. Atlas de parasitología, bases de datos como PubMed, artículos de investigación, colegas, por supuesto. Consulto con un compañero en el área, luego observo Atlas de parasitología, Atlas, la página del CDC, libros, Google, manuales de parasitología. Bueno, aquí Ok. digamos coinciden con muchos. Con muchos, bueno, entonces Me vámonos gusta esta, hay una que dice una coproteca. Me con parece Proteca. interesantísimo. Sí, un Muy chévere. atlas, y bueno, atlas y libros en general. Bueno, vamos para la última pregunta, Claudia. Muy bien. Bueno, vamos a mirar entonces. Reportaría al Urbanorum con toda confianza en un examen coprológico, igual que lo hace cuando reporta una ameba o un huevo. Vamos a mirar entonces qué nos responden. Bueno, pues la palabra no es, mejor dicho, la palabra colectiva. Definitivamente no lo haría. No, no, aún no. Mm, aún no, pero describiría la forma. No, pues no hay un soporte científico. No lo considero un parásito. No. Em, yo sí lo he reportado, nos escriben también por acá, lo reportaría como una estructura en observación. Sí, definitivamente sí, porque tiene forma encasquetada. No, no porque tiene más apariencia de grasa que de parásito. Digamos que hay varias respuestas, en su gran mayoría negativas hacia el no. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito respecto a eso. Muy bien. Bueno, aquí viene nuestro tema y es la controversia. Para que sea un protozoo tiene que ser una célula eucariota. Yo creo que nosotros recordamos todas las características de las células eucariotas y dentro de esas recordamos la de los protozoos, ¿cierto? Entonces, taxonómicamente nosotros tenemos clasificados protozoos en tres órdenes. Entonces tenemos en tres filum. Al filum Sarcomastigófora, donde están los sarcodinos y los mastigófora, que son los que se desplazan, los sarcodinos por medio de pseudópodos y los mastigófora, que son los que se desplazan por medio de flagelos. Dentro del primer grupo tenemos a todas las amibas, tanto las intestinales como las de vida libre, y dentro de los flagelados tenemos intestinales como por ejemplo la yardia, pero también tenemos a otros protozoos tisulares, flagelados tisulares como por ejemplo el trypanosoma y como por ejemplo leishmania. El otro filum grande que tenemos es el de los ciliados, cuyo representante a nivel humano está el Balantidium coli, que es muy poco frecuente y se desplaza por medio de cilios. Y el último grupo, dentro de los protozoos, entonces tenemos a las coccidias intestinales, que cada día cobran mayor importancia porque con los problemas de inmunosupresión ellas hacen más aparición. No tienen ningún mecanismo de locomoción como tal, pero utilizan su complejo apical para poder invadir nuevas células. Entonces yo quisiera saber si el Urbanorum cumple alguna de estas características. Quizás lo que probablemente el doctor Pacho habla de pseudópodos, pero si son pseudópodos es mi pregunta, porque lo que pareciera son unos filamentos que tienen unos tamaños exageradamente largos, que tienen diferentes diámetros. Yo estoy segura que muchos de nosotros hemos visto en algún momento en una muestra de arraica, una amiba, emitir pseudópodos. Yo quisiera que nos imagináramos o recordáramos ese momento en que una amiba emite pseudópodos. En algún momento esos pseudópodos se parecen a los que emite Urbanorum en tamaño, en número, en grosor, en longitud.
Esa es mi primera pregunta. La siguiente, en cuanto a la clasificación me parece que ha sido algo como muy rápido, clasificarlo como un parásito, clasificarlo como un protozoo y sobre todo ponerle un nombre. El código de zoología es muy estricto y dice que solamente se le puede poner un nombre cuando ya se haya definido que es un ser vivo. Antes no se le puede colocar ningún nombre. Sería como dicen algunos ahorita en la encuesta, lo describiría, diría que es una estructura que tiene tales características, pero en ningún momento le voy a dar un nombre ni lo voy a clasificar como un parásito. En cuanto al tamaño, el tamaño que se le ha dado y se reporta es de 80 a 100 micras. El protozoo más grande que parasita al hombre hasta este momento es el Balantidium coli, que tiene un tamaño hasta de 60 a 70 micras. Hasta el momento no se ha encontrado otro parásito más grande. Este sería mucho mayor. En cuanto al núcleo, el doctor Pacho en ningún momento habla de núcleo. Si es un ser vivo, debe tener núcleo. Y si no, ¿cómo se divide? Organelas. ¿Qué organelas tiene? Si es una célula eucariota, debe tener mitocondrias, debe tener complejo de Golgi, retículo endoplásmico, de pronto no todas esas organelas, pero sí algunas, porque si no, ¿cómo realiza las funciones vitales, al menos la de reproducción? No están identificadas. Los pseudópodos, bueno, yo lo había anotado acá, pero ya lo hablé anteriormente. Los estadios evolutivos, el doctor Pacho inicialmente habla de unas estructuras redondeadas, que me imagino que hace referencia a quistes, y ya cuando habla de que a partir de 1 o 2 polos emite esos pseudópodos, ya estaría hablando de trofozoitos. ¿Esas formas coinciden en algo con los protozoos que nosotros conocemos? En nada, ¿cierto? En cuanto a la reproducción, ¿en qué se basó el profesor para decir que este parásito se reproduce por fisión binaria? Si no se ha podido cultivar, ¿cómo puede llegar a decir a priori que está haciendo una fisión binaria? O como dijo inicialmente, que hacía una endodiogenia. Yo pienso que la endodiogenia se debe más bien al desplazamiento que hacen esos pseudópodos y que en un momento dado se pueden llegar a unir y eso pudiera ser lo que él nombra una endodiogenia. En concepto general, para la gran mayoría de personas que trabajamos en parasitología, pensamos que esto sigue siendo grasas. No se descarta la posibilidad que sea un microorganismo, pero hasta el momento lo seguimos considerando una grasa. Y esto que les voy a mostrar aquí son unas foticos de un trabajo que me puse a hacer con 2 de mis estudiantes. Yo soy profesora en la Universidad de Santander del programa de bacteriología. Dicto parasitología y dicto otro curso que se llama correlación. Dentro del curso de parasitología me puse a trabajar con mis estudiantes y entonces nos pusimos en esta tarea. Tomamos unas muestras de materia fecal de pacientes sanos, especialmente niños. Les hicimos el examen coprológico y no le encontramos ningún parásito. Les hicimos varios métodos y lo hicimos en repetidas ocasiones. Luego nos pusimos en la tarea de adicionarle aceite de inmersión en una ocasión y en otra ocasión aceite de cocina. Y volvimos a hacer los montajes en solución salina y en Lugol. Y esto fue lo que encontramos. Entonces, si ustedes miran en esta primera foto que está en Lugol, aquí se le ve el posible poro, que no deja de ser una grasa que nosotros mismos se la adicionamos y está perfectamente definida. Aquí la vemos en Lugol, otra vez muy definida. Aquí vemos más grasas en Lugol. Esta nos llamó particularmente la atención porque al hacer presión sobre la laminilla, entonces empezó a emitir estas formas irregulares, ¿no? Parecía como un resortico. Entonces eran varios y varios filamentos que se extendían. Y esta fue la misma que hicimos presión, pero en solución salina. Entonces se ve la célula, supuestamente, con los fragmentos que, digamos, se alcanzaron a desprender al hacer presión.
Entonces, esto fue un trabajo bobito que nos pusimos a hacer con los estudiantes. Simplemente yo quería ver si podía ver la grasa y la podíamos ver de forma similar a la que se ve en las fotografías. Ocasionalmente yo también he visto estas estructuras que el doctor Pacho nombra como Urbanorum, pero para mí, en mi criterio personal, siguen siendo grasas. Y aquí entonces hay un videíto que le hicimos también a la muestra donde le adicionamos grasa y quiero que lo vean para que vean la estructura que pasa. Aquí pueden observar el filamento de grasa, cómo se va desplazando, porque si uno echa algo de grasa sobre un medio líquido, inmediatamente ella se desplaza. Y todo esto que ven acá son filamentos de la grasa que yo le adicioné a propósito a la muestra, el aceite que yo le adicioné. Y ya, para terminar, les presento el único estudio científico que se ha intentado hacer hasta el momento. Este estudio lo alcanzó a adelantar el doctor Nelson Uribe Delgado. Ahí les dejo la hoja de vida de él. Es bacteriólogo también de la UIS. Curiosamente es compañero del doctor Francisco Tirado, se graduaron en la misma promoción. Él era el jefe del profesor Francisco Tirado cuando él llegó a trabajar, hizo la publicación en la revista Cátedra. El doctor Nelson, como es el jefe de la sección, le dio todas las facilidades para que él adelantara un estudio científico, para que escribiera la propuesta y tenía todos los recursos para que lo hiciera, pero el doctor Francisco jamás lo quiso hacer. El doctor Francisco es especialista o tiene maestría, pero en epidemiología. Él sigue trabajando en la UIS, ya no está trabajando en el área de parasitología, está en bioquímica, pero él no realizó este trabajo. Entonces, el doctor Nelson Uribe recibió presión y tuvo que empezar a hacerlo él. Lo empezó a hacer con estudiantes de microbiología, pero hay un gran inconveniente. En la UIS no existe como tal la modalidad de proyecto de grado. Sí hay semilleros y sí hay productos de investigación, pero son aquellos estudiantes que se quieren vincular a los grupos de investigación. Entonces, él ha tenido un semillero y llegan estudiantes, trabajan un semestre, 2 semestres, se van, llegan otros y no le ha podido dar la suficiente continuidad. Sin embargo, él le hizo varios estudios a estas muestras. Y entonces yo hablé con él y me entregó lo que han hecho de su trabajo. No tengo la autorización, sino solamente para presentar el resumen, porque ellos van a hacer una publicación sobre los hallazgos hasta el momento. Pero sí me gustaría, si Claudia me ayuda, a leer el resumen. Claro que sí, aquí estoy atenta, entonces vamos a mirar. Resumen del estudio científico. Se ha reportado en diferentes países la presencia de Urbanorum spp en materia fecal humana y se ha relacionado como el agente etiológico de la sintomatología presentada en los portadores. En este estudio se analizaron las biomoléculas presentes en la estructura a través de diferentes métodos: Sudan 3, azul de Evans, Wright, Gram, verde de malaquita, tinta china, azul de lactofenol, hematoxilina de eosina y microscopía electrónica de barrido, lográndose evidenciar una estructura orgánica con algún componente lipídico en el interior sin presencia de organelos observables por microscopía y una cápsula que no logra ser teñida por ningún colorante empleado. Además, se refuta el nombre asignado a Urbanorum spp, dado que en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, en el artículo 1,
numeral 131, se excluyen de las disposiciones del código los nombres propuestos para conceptos hipotéticos. Gracias, Claudia, que si no me quedo sin voz. Entonces, el título opcional para ese artículo es Análisis morfológico, bioquímico y refutación del nombre asignado a la estructura conocida como Urbanoro. Él me comentó que le hicieron todas las coloraciones, de hecho tengo el manuscrito, y hicieron todas las coloraciones, en todas utilizaron controles positivos y controles negativos. La idea era utilizar coloraciones supravitales para ver si la membrana coincidía con la membrana, por ejemplo, de bacterias cuando hicieron el GRAN, si coincidía con hongos, por ejemplo, cuando hicieron el azul del lactofenol o la tinta china, si coincidía con alguna célula, porque inclusive hicieron RAI, o si coincidía de pronto con algún parásito, y en ninguna de las ocasiones fue posible. Al romper esas estructuras redondeadas se sale ese contenido y el contenido sí toma color. Hay algo muy curioso y es que en una de las coloraciones toma un color morado y eso solamente sucede cuando el pH es igual a 11. Entonces, eso ayudaría a refutar que se trata de un ser vivo, porque ningún ser vivo podría soportar esos pHs tan extremos, ¿ya? Con la microscopía electrónica también me comenta que no se logró ver ninguna estructura, ninguna organela. Entonces, de todas maneras, él va a hacer una publicación sobre esto y que recomienda continuar, porque dentro de su propuesta estaba cultivarlo. Lo único que ha podido es aislar esas estructuras utilizando método de flotación. El método que le ha utilizado es el de Faust, para que quede esas estructuras, esa capa en la superficie, y de ahí la aísla con papel de filtro y lo somete a lavados o a diferentes tipos de coloraciones. Él dice que si lo hubiera podido cultivar, porque hizo el intento, pues le hubiera podido hacer biología molecular, pero hasta el momento no ha podido. Entonces, eso es lo que lleva, eso es lo que va a publicar y eso era lo que yo les quería presentar hasta el momento. Entonces, no sé si hay preguntas. Claro que sí, doctora Elsa. Tenemos varias preguntas y efectivamente yo creo que sí, es un tema de controversia que inquieta bastante. Y bueno, una de ellas es, digamos que nos hacen también como un comentario, nos dicen desde México, en varias conferencias se ha dicho que no es un parásito, que es grasa, que al aplicar un poco de calor se produce como un solo cuerpo graso. ¿Les ha pasado a ustedes también? Sí, cuando nosotros hemos hecho esos experimentos que me puse a hacer ahí con mis estudiantes, sí, pasa eso. Se tiende a hacer mucho más grande. Y es que fíjese que cuando uno somete el doctor Nelson también le hizo coloración de Sudán 3, pero ahí sí no encontré qué resultado encontró. Yo desafortunadamente no le hice coloración de Sudán cuando hice mi ejercicio adicional de grasa, pero normalmente sí sucede eso. Muy bien, bueno, entonces ahí ya me respondió la siguiente pregunta porque precisamente era si intentaron hacer Sudán para esas grasas. Sí. Bueno, una pregunta que nos quedó yo creo que en la conversación y es ¿cómo se conoce ahora la coloración de tinta china? Que nos lo mencionó Espera, durante la charla, entonces quedó, ya se la quedó digo, también la pregunta. espérame, ya se la digo, ya se le tiene, espérame un minuto. Está bien, mientras tanto yo voy a ir mirando. Listo. Creo que vi también por acá otras preguntas. Por favor, para quienes tengan alguna inquietud o algún comentario, pues estaremos pendientes desde el módulo de preguntas y respuestas o también desde el chat. Agradecerles a todos como por su participación. Claudia, Bueno, se llama Indiana Intex. Indiana Intex. Bueno, entonces ahí ya le respondimos a Juan Ya como Agustín. que no es China, ahora es India. Hindú, perdón, de la India. Listo, ya respondimos eso también. Bueno, nos hacen como un comentario, nos dicen la identificación de esta estructura
podría ayudar al tratamiento del paciente pensándolo como una mala digestión de grasas? Pues nosotros siempre hemos pensado pensamos que es una grasa, pensemos que se encuentra en pacientes que tengan algún problema de mala absorción. Recordemos que también se ha encontrado cuando hay otro tipo de parásitos y entonces si hay un poliparasitismo o un multiparasitismo, eso puede llegar a producir sintomatología. Algunos parásitos como Giardia, como las coccidias, pueden llegar a producir síndrome de mala absorción, los virus también. Entonces yo pienso que en esos casos se puede estar eliminando grasa y eso sería una sintomatología de mala absorción. Pero el dar los tratamientos así como tan a la carrera, acordémonos que puede traer otros efectos, ¿no? Y entre eso la resistencia. Entonces yo pienso que primero es averiguar, perdón, cuál es la causa real de esa mala absorción y de acuerdo a eso dar el tratamiento apropiado. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos comentan pues también que definitivamente haciendo una secuenciación del DNA se podría también como resolver claramente pues la duda que estamos teniendo acá. Por supuesto, también hay personas o bueno, digamos, hay participantes que dicen no están de acuerdo, que tienen imágenes sobre Urbanorum. Otros participantes en su gran mayoría nos comentan que efectivamente no lo reportan o que lo asocian sobre todo con estructuras lipídicas. ¿Por qué de pronto no le han dado la rigurosidad científica a estos estudios o por qué no han continuado en el estudio de este tema para poder deslucidar un poco esta situación frente a Urbanorum? Pues Claudia, yo pienso que el principal interesado en hacer esto sería el doctor Francisco Tirado, ¿sí? Porque si él fue el que lanzó esta bomba, entonces a él se le han dado todas las facilidades, se le dieron todas las oportunidades de hacer esos estudios en la Universidad Industrial de Santander y él no quiso hacerlo. Ante esa situación, pues se le vino un gran problema al doctor Nelson Uribe, porque era su jefe, y de la universidad le decían que por qué él lanza digamos, temas sin tener una base científica. Entonces, ¿qué hizo el doctor Nelson? Ponerse a investigar él. ¿Por qué? Porque se le vino toda la sociedad científica encima, ¿ya? Pero vuelvo y le digo, él hasta ahora lleva eso. Él empezó a hacer eso antes de pandemia. Esto fue antes de pandemia. En pandemia terminó, o sea, clausuró el tema. Ahorita no creo que él lo retome porque ya está próximo a pensionarse. Sin embargo, él dice que le quiere dejar esa tarea a sus sucesores. Hay unos chicos que están haciendo doctorado y que piensa que lo puedan hacer. Sin embargo, no ha habido tanto interés porque los que saben de parásitos seguimos con el cuento de que esto no es un parásito, sino que es una grasa. Lo que comentaba de que se puedan hacer estudios de ADN, magnífico, pero para poder hacer estudios de ADN, lo primero que hay que hacer es cultivarlo, ¿ya? Y eso no lo pudo hacer el doctor Nelson, no le fue posible cultivarlo. Entonces, es el primer paso, ¿ya? Claro que sí, doctora Elsa. Bueno, y digamos que desde su experiencia sobre el Urbanorum, ¿tiene o no tiene relevancia? ¿Lo deberíamos No, reportar o no lo deberíamos reportar? para mí no es eso, para mí sigue siendo una grasa y solo hasta el momento en que se haya publicado un estudio serio con toda la rigurosidad, en ese momento sí se podría, ¿sí? Porque si no estamos pasando por encima de todo el rigor científico y sabemos, usted lo sabe, Claudia, y yo creo que todos lo saben, que cualquiera de nosotros puede publicar cualquier cosa en Internet. Eso hay páginas donde yo puedo publicar infinidad de cosas. Yo soy profesora del programa de parasitología, del curso de parasitología en el programa de bacteriología y yo siempre les exijo a mis estudiantes que cuando revisen bibliografía sea de bases científicas, ¿sí? De, artículos que tengan un soporte, porque realmente publicar
es relativamente fácil. Uno busca revistas de bajo impacto y usted puede llegar a publicar, pero no tienen el rigor. Y sí estoy de pronto sometiendo a un paciente a que le den un tratamiento innecesario. Entonces yo definitivamente a mis estudiantes les digo no. Hasta que no haya un estudio serio, lo hago. Sí hay artículos, sí hay fotos, pero de ahí no pasa. De acuerdo, digamos algunos de los comentarios que nos hacen y es que genera un poco de ruido, de pronto que en algunos estudios hayan identificado la estructura y posterior a un metronidazol, por ejemplo, no se vieran o no sé si en ese caso de pronto faltaron también como más estudios que lograran como determinar esto. Es que de hecho, Claudia, en esos estudios, en varios de esos, dice que le dieron el metronidazol y que con eso supuestamente la señora se mejoró, pero después la señora se perdió. O sea, no le pudieron hacer un seguimiento. Eso es también lo que propone el doctor de la Universidad de Zulia, ¿no? Que se haga un estudio que sea más controlado y aleatorio, no solamente desde el punto de vista científico, sino también con los pacientes. Hacerles un seguimiento, un control para que haya más peso en esa parte. Así es, doctora Elsa. Definitivamente ha sido, creo que, un tema bien interesante. Yo no quiero, por supuesto, cerrar el espacio sin que antes me regale cuáles son entonces esos quality tips precisamente para el tema que hemos, digamos, tenido hoy acá en el foro, que ha sido el Urbanorum. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son esos tips específicos? Antes de decirle esos tips, le iba a decir una cosita. El nombre de Urbanorum, ¿no les llama la atención por qué lo llamó Urbanorum? Quería lanzarles esa pregunta antes. Sí, muchísima curiosidad. Vamos a ver qué nos escriben. Hoy se encontró Urbanorum. Sí, es muy curioso. Nos escriben. Listo. Y nos dicen debe ser porque se encontró en la ciudad, no en el campo. Es bien curioso. Por urbano. Bueno, hay varios comentarios ahí. Bueno, les voy a contar de dónde viene el nombre. Todo el mundo pensaría que porque lo encontró en pacientes que venían del área urbana, pues resulta que no. El nombre obedece a que el jefe del servicio médico de la Policlínica de Ecopetrol durante el periodo en que el profesor Francisco estuvo en Barranca Bermeja es de nombre Urbano Molina. Y entonces, haciendo referencia a él, le puso el nombre. De ahí viene el nombre. Interesantísimo. Increíble. Bueno, muy bien, doctora Elsa, definitivamente. Vea, todos quedaron agradecidos con su ponencia. Increíble, pues también de dónde viene el nombre. eh, Muchos conflictos también frente al tema. Importantísimo avanzar claramente en los estudios para que podamos también tener claridad y una evidencia científica que respalde precisamente estos temas. Entonces, bueno, Ahora sí le ahora digo los sí, tips. doctora Elsa, sí, por Ahora, favor. ahora sí digo los tips. Bueno, mi primer Sí, tip, por favor. qualities, por favor, cuando tengamos una duda en cuanto a algo que estamos observando en microscopio, algo que tengamos que reportar, por favor, acudamos a bibliografía, pero bibliografía científica. Yo les pregunté a dónde acuden, entonces a un amigo, a Google, pues resulta que mi recomendación, busquen información científica y ojalá que sea reciente. Ustedes me dicen que buscan en libros, en textos, en atlas. Este parásito no les va, perdón, esta estructura no les va a aparecer en ningún libro de parasitología, en ningún atlas, al menos que sea científico, no les va a aparecer, porque es algo muy reciente, ¿ya? Y además de que es reciente, no se ha identificado y clasificado como tal. Entonces,
por favor, busquen literatura científica, ¿ya? Ese sería mi primer tip. ¿Sí? Y mi segundo tip es, yo particularmente no reportaría. Yo les aconsejo no lo reporten. Si lo están reportando, por favor, no lo reporten como un parásito. Si quieren, digan que encontraron unas estructuras compatibles con algo que están reportando como tal, pero no lo reporten como un parásito. Yo sé que en algunos, ¿qué le digo yo? Ya está el papelito, ¿cómo le digo yo? El molde, el modelo para simplemente llenarlo. Entonces yo les pido, retírenlo de esos modelos. Entonces, no lo reporten como un parásito. Si de verdad lo quieren reportar, repórtenlo como una estructura, ¿ya? Y el médico tomará la decisión, pero no lo reporten como un parásito hasta tanto no haya un estudio científico que lo confirme y lo clasifique. Esos serían mis dos tips, Claudia. Muchísimas gracias, doctora Elsa. De verdad que ha sido un tema importantísimo. Es precisamente pues, la necesidad de crear estos espacios para que también discutamos. Importante también entender otros puntos de vista, información desde otros países. Yo creo que lograr a través de estos foros Qualitips la unión de distintos países, de distintas experiencias, nos aporta muchísimo a todos como profesionales para el diagnóstico precisamente seguro de todos nuestros pacientes. Creo que nos queda un mensaje importantísimo acá y es seguir trabajando en la investigación, en seguir aportando en esa rigurosidad científica para que estemos todos absolutamente tranquilos de aportarle a los médicos resultados que puedan de verdad ayudar en estos diagnósticos y tratamientos. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial porque sé que también acaba de salir o está precisamente saliendo como de la faringitis y a pesar de todo aceptó participar acá con nosotros. Mil gracias de verdad a todos los que están acá asistiendo en este espacio del Foro Qualitips, darle también unos agradecimientos. Si quiere, doctora Elsa, dar unos agradecimientos para luego yo dar unos mensajes frente a las constancias y algunos temas importantes ya para cerrar. Entonces, si quiere, para que usted termine ahí ya su presentación y pueda cerrar el espacio. Gracias, Claudia. Lo que pasa fue que como que nos entusiasmamos y yo me salté esta diapositiva que era la de darles las gracias y se los doy desde mi ciudad. Yo estoy en Colombia, en Bucaramanga, la ciudad bonita. Y entonces desde acá, desde mi ciudad bonita, quería darles las gracias por escucharme, por tener la paciencia y invitarlos a mi ciudad cuando quieran. Entonces, después de esta era que seguían las preguntas, pero me salté y ya, definitivamente, bueno, pero ya terminamos. Entonces ya cierro la presentación, Claudia. Muchísimas gracias, doctora Elsa. De verdad que una ponencia maravillosa. Efectivamente nos pasamos unos minutos, pero creo que fue muy efectivo y muy valioso para todos. Logramos una audiencia permanente durante todo nuestro foro Qualitips. Llegamos a alrededor de 320 asistentes en este espacio. Invitarlos para que sigan participando en nuestros foros Qualitips mensualmente. Vamos a estarles enviando la información de los temas a través de nuestras redes sociales o también a través de los canales que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Ha sido un tema maravilloso. Quiero contarles que, así como les comenté en un inicio, también estos espacios tienen una certificación para quienes quieran descargarlo a través de la página del foro Qualitips. Lo pueden hacer. Las personas que estuvieron con nosotros la totalidad de este espacio, al final también vamos a entregar una encuesta de satisfacción, la cual esperamos que diligencien porque para nosotros también es muy importante conocer en qué debemos mejorar y sobre todo cuáles son esos temas de interés que ustedes quisieran que pusiéramos sobre la mesa en este espacio de los foros Qualitips. Es de verdad para nosotros un gusto, un agradecimiento muy especial para todos por su participación en este espacio y esperamos que nos podamos ver en el próximo foro Qualitips.
Doctora Elsa, mil gracias. Yo sé que usted tiene un mensaje también especial, una invitación especial y quiero también darle este espacio para que lo pueda hacer y de nuevo agradecerle por su participación. Gracias, Claudia. Sí, cuando yo les puse la diapositiva de gracias y que les puse las foticos de Bucaramanga, es para invitarlos al Congreso Internacional número 20 de Bacteriología que se va a realizar aquí en la ciudad de Bucaramanga. Va a ser en noviembre, del 11 al 14 de noviembre. Entonces, con muchísimo gusto los invito. Más adelante, Claudia les pondrá el video promocional y los esperamos, va a estar muy interesante y los esperamos con los brazos abiertos aquí. Eso era, Claudia. Y muchísimas gracias a ustedes por permanecer todo este tiempo. Mil gracias a usted, doctora Elsa. Y de nuevo, gracias a todos los asistentes. Nos despedimos de verdad muy agradecidos con esta participación y de nuevo los esperamos en el próximo foro QualiTips. Mil gracias a todos, mil gracias. Recuerden que el certificado de asistencia que veo que nos están preguntando por acá, lo van a poder descargar a través de la página del foro QualiTips. Agradecería también entonces si me ayudan compartiendo a través del chat la página para que ustedes puedan ingresar. Para los clientes de Proasecal lo pueden hacer también a través de la página de Proasecal, como lo han venido realizando normalmente. Sin embargo, también pueden entrar a la página del foro QualiTips y allí lo pueden descargar. Y va a estar disponible luego de 48 horas. Este espacio, recuerden que hace parte de una de las líneas de educación continua que tiene la Alianza Proasecal Equality. También tenemos otras actividades que desarrollamos y que también les compartimos a través de nuestras redes sociales, como son los InterQC, otros programas que desarrollamos a través de Quality Academics y por supuesto los invitamos para que ingresen a nuestras páginas web Proasecal y Quality Consulting para que conozcan también todas las actividades y servicios que tenemos aquí disponibles. Muchas gracias por asistir a estos espacios académicos que precisamente esperamos que perduren en el tiempo y que ustedes por supuesto nos sigan acompañando. Muchas gracias, doctora Elsa. Mil gracias por su participación y a todos por su asistencia. Hasta luego. La Asociación Santanderiana de Bacteriólogos será la sede que lo recibirá en el próximo congreso presencial a realizarse en Bucaramanga, la ciudad bonita, tierra de gente laboriosa y amable que abrirá sus puertas para recibir. El foro QualiTips está dirigido a toda la comunidad del laboratorio clínico, ya sean técnicos y profesionales, y